11:46, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB y @TrinaAcevedo. Nuestro tema del día, por supuesto, tiene que ver con la crisis climática y de inmediato lo vamos a abordar con Jesús López, meteorólogo, que nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días para ti. Jesús, vamos a primero abordar qué tiene que ver todo esto con respecto al fenómeno El Niño, que sucede, si no me equivoco, entre 2 y 7 años. Esto tiene que ver, aunque los estudios dicen que no se sabe realmente cuál es la relación de este fenómeno y el cambio climático. Sin embargo, hemos estado viendo cómo han ido aumentando las temperaturas y ciertos fenómenos extremos a partir de que inicia esta temporada del fenómeno El Niño. Bueno, sí, te quiero primero decir que el cambio climático es lo que está impactando a todo el mundo por igual. Ya el cambio climático está aquí, está presente y se hace sentir. Ahora, el fenómeno del Niño lo que hace es también ayudar a ese fenómeno y todo se está juntando como la tormenta perfecta. Es decir, el fenómeno del Niño este año es un poco más fuerte que los anteriores, es decir, el Pacífico o esa burbuja de agua en el Pacífico está mucho más caliente que años anteriores. Entonces eso repercuta de lo que va a suceder en el Atlántico. Lo que pasa en un lado, en el oeste, va a suceder en el este y ya se ve por ejemplo en esos cambios drásticos en las temperaturas que suelen suceder en el verano, en julio o en agosto, y está pasando ya finalizando primavera. Entonces esos cambios se están viendo drásticamente. Ahora, decirte de que el Niño juega ese rol, es decir, es llegar a un status quo, pero todo tiene que ver, el cambio climático y el fenómeno del Niño juegan un rol. ¿Y cuáles podríamos decir que son los países o las regiones más afectadas por el cambio climático? Sí que, por ejemplo, se encuentra Bangladesh, pero en el caso de América. En el caso de América, bueno, podemos ver, por ejemplo, en el caso actualmente en México, donde la ola de calor sigue impactando y va a seguir impactando esta región hasta finales de semana o hasta nuevo aviso. Para darte un ejemplo, por ejemplo, Saltillo viene siendo una región que hace frontera con Texas, vamos a decir hacia el norte de México, y se encuentra a 1.800 metros por encima del nivel del mar, bien elevado, donde las temperaturas no deben de llegar a 40 grados Celsius, pero han llegado a 40 grados Celsius. Entonces, cuando esas regiones son impactadas, por ejemplo, con temperaturas que no ven, entonces la gente que vive o la población que vive ahí está siendo impactada también. Entonces, por eso vemos más gente siendo afectada por los golpes de calor. El calor mata a uno silenciosamente. ¿Y cómo podemos explicar para las personas que están sintonizando hoy Globovisión cómo es que ocurre, por ejemplo, en algunos lugares muy cercanos a otros, por un lado incendios, por un lado sequía, pero por el otro lado inundaciones? ¿Cómo podríamos explicarlo de una manera en la que se puede entender un poco más lo que sucede y que por supuesto está relacionado al cambio climático de alguna manera? Bueno, tenemos que pensar en la atmósfera como un río. Un río el río se ve cuando uno ve el agua, ¿verdad? Pero en la atmósfera vemos un río que no podemos tocar, pero siempre sigue fluyendo. Es una dinámica que sigue fluyendo. Entonces, en sectores donde siempre ha llovido, por ejemplo, vamos a darte un ejemplo de California también, que no se ha visto pies de nieve en años. La sequía se terminó en este invierno porque llovió sobre mojado y nevó en los picos de la montaña. Cantidades nunca antes vistas históricamente. Entonces ya lo que vamos a hablar de la sequía en California pasó, pero ahora estamos viendo sequía en otras partes, por ejemplo, de los Estados Unidos o hacia el norte, por ejemplo, para darte un ejemplo, el noreste de los Estados Unidos y Canadá, donde no vimos, o yo me puedo incluir en Nueva York, no vimos cantidades de nieve que sí han sucedido en años anteriores. Entonces, lo que hace es que la primavera llegue más temprano, entonces ya el suelo no tiene lo suficientemente ingrediente para darle a esos árboles el agua que necesita, se seca el suelo, se seca las matas, suben las temperaturas, incrementa el viento. Entonces son todos esos ingredientes. Por si tú, por ejemplo, botas o ves el césped mal visto, se incendia, se propaga esos incendios rápidamente, y entonces vemos lo que sucedió en Canadá con más de 9 millones de acres de fuegos
de esos fuegos forestales que quemaron hacia el norte de Quebec. Entonces son condiciones drásticas que lo que sucede en el oeste pasa en el este, totalmente diferente. Vemos sequía, vemos inundaciones. Hoy el tiempo severo que está sucediendo hacia el sur de los Estados Unidos. Y sobre todo se suma el papel de los líderes mundiales, que parece que ha pasado mucho tiempo para que realmente tomaran conciencia de lo que está sucediendo y parece un poco lento este proceso, pero quizás no solo la responsabilidad de los líderes mundiales, sino también de la sociedad, de la individualidad de cada uno y responsabilizarse por las acciones de cada uno. ¿Qué veremos y qué tiene que hacer la población y los líderes mundiales como de manera más inmediata para hacer frente a esto? Bueno, tenemos que cambiar drásticamente el consumo, por ejemplo, de la gasolina. No deberíamos usar mucho combustible porque eso le añade ozono a la atmósfera y eso también congestiona a lo que es el calentamiento global, le da esa energía para que continuamos viendo temperaturas históricas. También tenemos que tomar conciencia de que si tenemos 5 carros en la casa, por ejemplo, si vivimos 5 personas y cada persona tiene un carro, ¿necesitamos 5 carros en la casa? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros si conscientemente queremos cambiar como población. Ahora, los líderes, ya eso sale de mis manos porque hay mucha política y mucha burocracia. Y además de todo esto, los cuantiosos o las cifras tan elevadas que vemos con respecto a los daños luego de que pasa un tornado, un ciclón, las inundaciones, los daños a nivel económico son inmensos y hemos estado viendo cómo los países han estado invirtiendo o teniendo gastos inmensos con respecto a su PIB. No, sí, exactamente, como tú bien lo mencionas, cada vez que nos impacta el tiempo drásticamente, si sea con altas temperaturas, el bolsillo impacta también a lo que es la economía del país. Para darte un ejemplo, cuando suceden esos tornados hacia el sureste de los Estados Unidos, ahora se está impactando a regiones donde hay más poblaciones, porque ahora se ve más el cambio climático en lo que es poblaciones donde vive más gente, porque nosotros seguimos creciendo, pero no seguimos ayudando al medio ambiente. Ahora, cuando eso sucede y vemos esos daños costosos a la propiedad privada, es cuando pensamos a decir, ¿qué podemos hacer? Porque ya nos está impactando, ¿verdad? Pero hay que dar ese cambio ya, o es decir, ayer, porque ya el cambio climático nos está impactando y se hace sentir. Y ya que los estamos viendo y se hace sentir, ahora queremos crear conciencia en ese sentido, pero para crear conciencia ya tenemos que retroceder mucho en el consumo de lo que estamos haciendo en la gasolina, en el gas, en manejar, en los autobuses, porque ahora lo que se está creando es una isla de calor urbano y está pasando en metrópolis, es decir, el asfalto es negro, ¿verdad? Entonces cuando sale el sol, eso lo que hace es chupar toda esa radiación del día. Entonces cuando la temperatura ambiental viene siendo, por ejemplo, de 40 Celsius, el asfalto se siente a 73 Celsius, es decir, te queman los zapatos. Y entonces ya son cosas de que tenemos que retroceder bastante. ¿Es muy tarde? No, pero sí se puede. Y es increíble también cómo distintos meteorólogos, expertos, científicos han hecho este llamado desde hace mucho y parece que la población ahora es que se está dando cuenta de esto porque ya lo está sintiendo. Hemos tenido que llegar a esto, lamentablemente, pero bueno, Jesús, gracias por acompañarnos hoy para abordar esto y te invitamos nuevamente a acompañarnos cuando podamos revisar nuevamente lo que está sucediendo con respecto a esta crisis climática. Muchísimas gracias. Y para darle unos consejos, yo sé que a lo mejor suena un poco repetitivo, pero si usted se encuentra atrapado en una ola de calor, lo más recomendable es siempre usar colores claros. No usar estos colores que yo estoy usando ahorita a calor de oscuros, porque lo que hace es absorber. Use colores claros, blanco, pasteles, como un rosa, un azul claro, para así usted pueda proyectar o rebotar esa luz o esa radiación solar, para así mantenerse un poco menos caluroso durante el día. Gracias. Un consejo que le puedes dar. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Meteorólogo nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, y a regreso Noticias Globovisión Internacionales revisaremos un poco más acerca de esto.